Mucho se habla de la relación entre nuestro cuerpo, nuestro cerebro y la mente, separados, juntos. ¿Qué pasa hoy en día con ese problema? La relación mente-cuerpo. Claro, yo creo que es casi un reflejo automático, ¿no?, de la gente, de pensar de que la mente y el cuerpo son dos cosas distintas. Y eso nos viene de lejos, ¿no? Pero, ojo, nos viene mucho de la tradición, de partida de la tradición cristiana, y del racionalismo bien dominante en Occidente, en que el pensamiento no puede estar ligado a la materia. Yo creo que el comienzo de la historia de las ciencias de la mente, llamémosla, que son las ciencias cognitivas, la mezcla entre cerebro, el estudio del cerebro, la psicología, etcétera. Ese fue un poco el punto de partida, de pensar de que la mente iba a ser una especie como de programa del computador, y podías ni obligarnos si eran Toshiba o eran Macintosh, bastaba que el programa fuera el mismo y teníamos una mente. Yo creo que una de las cosas que hoy día ha estado pasando los últimos 15, 20 años en estas disciplinas en las que yo estoy metido, es que hay un mensaje que todo el mundo debería comprender hoy por hoy, ¿no?, que esa historia del antagonismo o de la dualidad mente-cuerpo se acabó, que eso es puramente un reflejo adquirido, que desde el punto de vista científico, filosófico y culturalmente, más así en grande, no hay manera ni ninguna razón para confundirlo. Me explico. Decir que hay una especie de contradicción o de separación entre la mente y el cuerpo tendría que decir lo mismo que pensar que hay una contradicción entre el movimiento del caballo y sus patas. Sí, eso es absurdo, nadie va a decir eso. Bueno, pero equivale a lo mismo. El cerebro, el cuerpo en realidad debería decir, el cerebro dentro del cuerpo, es decir, el cerebro con los músculos, con los nervios que van a los músculos, con las vísceras, con el corazón, todo eso forma parte del sistema nervioso. Cuando todas estas partes, todas estas neuronas se ponen en acción, como las patas de los caballos, tenemos un fenómeno que emerge, que es no el movimiento, sino la mente. Es decir, la capacidad de pensar, de recordarse, de percibir, etc. No hay menos o más conflicto en la relación entre los elementos de base y lo que surge de esos elementos de base, que en el caso del movimiento de las patas del caballo. Transpongamos la discusión a una metáfora social, ¿de acuerdo? Tú puedes decir, el fenómeno de qué es Chile o qué es Francia, ¿no? Bueno, sin duda es algo, porque la Francia puede ir al comercio, puede hacer la guerra, tiene toda una historia, fenómenos culturales, etc. Por otro lado, ¿qué es lo que es la Francia? Yo no la encontré en ninguna parte, ¿no es cierto? Lo encuentro en la Francia, ¿dónde? Cuando los franceses se juntan a conversar, ¿no? En los pelambres, en los corredores, en los acuerdos, en las promesas, en que se hacen, esos agentes humanos en redes sociales, en ese tipo de interacciones en redes sociales, generan este fenómeno que llamamos la nación francesa, que, ojo, no es una cuestión inexistente, porque existe la Francia. Por otro lado, no está en ninguna parte. Nadie la va a ubicar en el cajón o en un depósito ahí a la salida de París. Con la historia del sistema nervioso es muy parecido. O sea, la mente, lo que nosotros experimentamos como nuestra mente, es como la Francia. Existe sin duda, yo te digo, buenos días, Eric, ahí tú tienes tus preferencias, tus deseos, tus recuerdos, todo. Sin embargo, nada de eso tiene una encarnación concreta como no lo tiene en la Francia, lo que no quiere decir que no exista. Existe muy concretamente porque te permite moverte en el mundo, ¿eh? Te permite hacer programas de televisión y ganar salarios. Pero la gracia ahora es que cuando miramos el fenómeno social, uno tiene una idea, porque uno ve a la gente que conversa, uno ve cómo se hacen los negocios y las transacciones, entonces es un poquito tal vez menos abstracto de imaginarse cómo de estos actores sociales que son chiquititos, locales, llamémoslo, emerge esta cosa grande que es un país. Entonces, la novedad, y este es el mensaje de novedad en la parte científica, es que recientemente hemos podido tener idea de cómo pasa eso mismo, esas reglas de pasaje entre lo local y lo emergente, lo global, en el sistema nervioso. Y el principio fundamental que reemplaza la conversación y el pelambre es lo que uno podría decir, para usar una metáfora que también, bueno, sirve como metáfora, es una metáfora musical, que es la armonía entre distintos partes, grupos del sistema nervioso del cuerpo. Es decir,
cada grupo especial, por ejemplo, mi ojo, cuando recibe impresiones visuales, hace funcionar ciertas partes del sistema nervioso. Pero hay otras partes del sistema nervioso que se ponen activas, por ejemplo, cuando yo me recuerdo de qué día es hoy. ¿Ya? Ahora, ¿qué relación puede haber entre el ojo y ese recuerdo? Bueno, uno está por aquí, el otro está por acá en el sistema nervioso. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo conversan? Bueno, es la idea de que en el fondo entran como en armonía literalmente porque oscilan. Hay una actividad eléctrica, que es lo que es propio del cerebro, su lenguaje es un lenguaje eléctrico, y en esta oscilación entran como en una sincronía muy exacta, muy precisa, y esa sincronía es casi como la sintonía entre instrumentos musicales, porque ahí también hay unas oscilaciones que se ponen como en alineamiento unos con las otras. Entonces, ese principio de sincronía es como la regla, es como la ley que nos permite pasar de estos actores chiquititos y locales, los que ven, los que hacen movimiento, los que tienen que ver con la emoción, los que tienen que ver con el recuerdo, la postura y todo, y se ponen de acuerdo, por así decir, a través de este sistema de las armonías oscilatorias. Y lo que resulta, este emerger, ¿ya? Es tú, yo. Ahora, que duramos poquito, ¿ah? Es dinámico eso. Eso. Entonces, a diferencia de lo que pasa con un país, aunque también uno podría decirlo en la metáfora social. La Francia de hoy no es la misma, de esta mañana no es la misma que de la tarde, si entre medio, por ejemplo, ha habido, no sé, si bombardearon Irak hoy día, ¿ah? Allí que las cosas cambian. O la bolsa que se, ¿ah? O en fin, o Pinochet que está bajo arresto en Londres. Pero hay una melodía profunda en todo caso. Hay una melodía profunda que es el hecho de que este proceso continúa. Es decir, que a cada momento hay esta manera de acumularse de las armonías de distintas partes del sistema nervioso. Entonces, aquí estamos tú y yo, ¡pum! Después, este conjunto armónico que es la totalidad mente-cuerpo, se desarma, literalmente es otro descubrimiento genial. Que esta armonía intrínsecamente se pega y luego se despega de sí misma. O sea, no es una tendencia a quedarse pegado, porque si no yo sería como los catatónicos. Pasa a otra música. Voilà. Y al mismo tiempo, intrínsecamente se desarma para pasar a otra música que le permite al organismo, que nos permite tener la fluidez de la vida. Que pasa una cosa, después pasa otra cosa, después pasa otra cosa. Y es el momento a momento. O sea, el mensaje aquí, que no es un mensaje fácil de que tampoco se publica todos los días en el Mercurio, que lo que nosotros experimentamos como nuestra mente, como nuestra conciencia, aunque tiene una continuidad en la acción, pero el contenido de cada momento es como emerger, deshacerse, emerger, deshacerse, emerger, deshacerse. Y hay otro concepto que tú tocabas ahí que me gustaría insistir un poco, que es el concepto de lo local y lo global, de estas reglas de pasaje. Por una parte, cuando hablas de lo global y estas melodías que se conjugan y te dan un tono en algún momento, o una canción, que después pasan, tú no la estarías captando en lo local. O sea, ¿qué pasa con el reduccionismo usual con el cual tendemos a atacar nuestros problemas en ciencia? Muy buena pregunta, claro, porque el reduccionismo usual aquí, ¿qué querría decir? Querría decir que el tipo viene, que es lo que muchos de mis colegas todavía hacen, pero que ya comienza a romperse un poco como diría yo, la línea del partido. El reduccionismo aquí quiere decir, ¿no ve? Tome usted neuronas, póngala un poquito aquí, un poquito acá, conéctelas de esta manera y ya tiene lo que emerge, una mente, un sujeto, un yo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ve? Te podemos reducir el efecto del yo a esta actividad de los efectos locales. Ahora, ese razonamiento es un razonamiento que otra vez me apunta más a un reflejo, esta vez de los reduccionistas, es decir, de querer todo reducir a propiedades de las partes más chiquititas, de los agentes más chiquititos, eventualmente de la materia pura, que de la observación. ¿Por qué? Porque ahora, este es un punto delicado, pero sumamente claro una vez que no lo entienden. A ver si lo podemos hacer pasar. Lo bonito de este concepto del pasaje entre lo local y lo global, y volvamos a los ciudadanos chilenos y a Chile, o a los ciudadanos franceses y la Francia, es que es cierto que son los ciudadanos, los individuos, los que compran, los que discuten, los que conversan. Pero ojo, al mismo tiempo, esta cosa inefable,
que es la Francia o Chile, tiene un efecto sobre ellos, ¿no? El tipo, exactamente, o sea, la causalidad es una causalidad, digo yo, que es de abajo para arriba, porque somos los agentes, los chiquititos, ¿no?, que constituimos una nación. Pero al mismo tiempo hay una causalidad de arriba hacia abajo, porque el país nos da puntos de referencia, nos da restricciones, nos da contexto, que son muy importantes porque tú no te levantas de la misma manera en un país que está, por ejemplo, medio depre o en un ambiente medio moroso, o que en un país que está en otro estado de ánimo o que tiene circunstancias locales muy particulares que son propias del Estado, por ejemplo, que hay una crisis económica. Entonces, eso muestra que es la gran belleza de este concepto de lo local y lo global, que se aplica en muchas partes, pero se aplica muy claramente en el fenómeno mental, que otra vez van a romper este mito de la dualidad entre la mente y el cuerpo. Y es que no hay nada sorprendente de decir que la mente modifica el cuerpo. La gente piensa que decir que la mente tiene poder es de los místicos, son cuestiones así esotéricas, raras. Bueno, desde el punto de vista científico es banal, es como decir que la Francia no tiene ningún impacto sobre los franceses. Estamos hablando de todos los fenómenos psicosomáticos, digamos. Exactamente, pero que va, Eric, esto es lo bonito de los resultados recientes, a un nivel pero sumamente detallado, sumamente preciso. Déjame darte un ejemplo, cosas que hacemos aquí en el laboratorio. Trabajamos en parte con gente que tiene epilepsia. La epilepsia es un estado mental, o sea, la gente le da una crisis de epilepsia, es un estado experiencial, como en un momento dado tener hambre o ponerse a conversar, o sea, un estado mental. Y esta gente, sin embargo, porque están siendo tratados, tienen electrodos adentro del cerebro. Entonces nosotros tenemos acceso a registrar la actividad eléctrica detallada de estos sujetos mientras tienen estos ataques. Y lo que hemos podido hacer es, analizando las señales eléctricas, precisamente seguir este pasaje de lo local a lo global y anticiparles, antes de que tengan la crisis, decirle, van a tener una crisis, vas a tener una crisis. ¿Quieres evitarla? Entrenamos hacia el paciente. Y el paciente, lo bonito que tiene, el paciente lo que hace es que hace como un esfuerzo, ¿no? Dice, vamos a hacer algo, y cada uno tiene su estrategia. Hay algunos que se ponen a pensar cosas, otros que se ponen a rascarse la guata. Mira, cada uno tiene su estrategia propia, pero lo importante es que a nivel del sujeto, el paciente, yo, epiléptico, me pongo a hacer algo que yo veo literalmente en mis registros eléctricos que afecta las neuronas que yo estoy registrando. O sea, ahí tú tenés el efecto mente-cuerpo, ahí visto sin ninguna cosa misteriosa, es claro y directo como los buenos datos de un buen experimento científico. ¿Te fijas? Entonces, la noción de que la mente y el cuerpo están separados es falsa por la dirección ascendente y por la dirección descendente. Y en ambas dos tenemos muy sólida evidencia hoy día. Y eso es un concepto que es muy importante, que la gente se acostumbre a pensar que esta idea de la dualidad no solo es inútil, porque va contra lo que somos, sino que además les impide realmente apreciar las posibilidades que hay ahora de trabajar con la relación entre los dos, que no hay contradicción, sino que están, digamos, el destino hace que sean simplemente la misma cosa, pero mirada a dos niveles de emergencia distintos. Continúo más o menos en lo mismo, también lo evocaste hace un rato, es el fenómeno que cuando aparece von Neumann, Max Kuhler con los computadores, estoy hablando de esa época, se instauró en una serie de científicos y tecnólogos la idea de que el cerebro, muy simplemente dicho, era como un computador. Lo que tú me estás contando acá va en otra dirección sutilmente distinta, ¿sí? La veo yo. Si no es un computador, si no es computable, o no, por decirlo de alguna manera, sin embargo yo veo entre los fenómenos local a lo global una manera que a nosotros los científicos nos gusta, de tratar de modelar, de construir. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy en ese contexto? Bueno, yo creo que justamente el descubrimiento de esta noción de la armonía, de la integración de las reglas de pasaje entre lo local y lo global, fueron descubiertas gracias al hecho que en la investigación uno estuvo forzado a abandonar
la noción de computación. ¿Por qué? Porque la noción de computación es una noción que te deja en un plano puramente abstracto, o sea, tú tienes símbolos y reglas de cálculo. Sintáctico. Sintácticos, esencialmente, como si fuera el lenguaje, como si fuera un programa de computadora. Y es muy difícil ver cómo eso tiene una encarnación, tiene una existencia corporal, cómo se le mete en el músculo y el hueso. En cambio, cuando tú cambias de perspectiva, y yo ahí no estoy de acuerdo contigo que es un cambio sutilmente distinto, es un cambio radicalmente distinto, que es pasar a esta noción de dinámica, de sistemas dinámicos, que como tú sabes bien, matemáticamente es otro animal, es otro partido, otro juego, porque eso te permite directamente ligar a lo que es el cuerpo. O sea, la biología es dinámica, la biología es naturalmente llama a una forma de mirarla que es a través de esta dinámica, de esta capacidad de procesos de emergencia. Entonces, de hecho ya tienes ahí tú una gran distancia, y estas nociones primeras, las primeras 20 años, digamos, de la ciencia cognitiva, hoy por hoy están bajo fuerte ataque. Yo diría una buena parte de la comunidad científica ya se ha movido en otra dirección. Bueno, ciertamente es todo un debate, pero te quiero decir, no es esto de lo que yo estoy hablando, no es una cuestión así muy idiosincrática o que sea una idea o que yo tengo loca perdida en un rincón. Es un movimiento científico de cierto peso. Entonces, eso es un poco lo que ha pasado, yo diría, en los últimos 20 años. Ese concepto, ese cambio de mirada, que tal vez es difícil para el gran público apreciarlo, pero que es muy importante para mí, es una de las cosas más importantes, yo diría, en la ciencia del siglo XX, voy a ser bien alaraco, es el descubrimiento de la importancia de este pasaje de lo local y de lo global a través de esta mirada dinámica. ¿Por qué? Porque te resuelve toda clase de problemas de la naturaleza, en que no hay que hacer estas dualidades entre justamente la nación y los actores, la mente y las neuronas, las hormigas y el hormiguero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, resuelve una cantidad enorme de problemas. Entonces eso es una especie de revolución científica para mí que es de gran importancia. Ahora, más allá de las reglas específicas de pasaje, No. que probablemente nuestro sustrato neuronal tiene una cierta característica, yo podría pensar, en el mismo contexto que tú me estás hablando, local-global, que el día de mañana la red mundial, Internet, también ahí emerge algo, hay un comportamiento global, con otras unidades, y ese algo que emerge, ¿tendría derecho a decir yo que, por ejemplo, que no va a haber un comportamiento que emerge inteligente o lo que fuere? ¿Qué derecho tenemos a decirlo después de lo que tú dijiste? Ninguno. Yo creo que de hecho la inferencia que uno puede sacar es que el comportamiento de los hormigueros no es para nada muy tonto, ¿no? Es bastante inteligente. Entonces, eso muestra muy claramente lo que tú dices, o sea que una vez que tú tienes estas leyes de pasaje de lo local a lo global, el fenómeno mentálico de lo mental, las cualidades de lo mental, inteligencia, deducción, percepciones, categorizaciones, capacidad de memoria, etcétera, etcétera, capacidad de acoplamiento, de acción, de influencia sobre los otros, que es lo que asociamos a lo mental, aparecen espontáneamente. Entonces puede ser a nivel del Internet o puede ser a nivel del cerebro. Por cierto, lo que no hay que confundir es decir que son todas mentes iguales. No son, no dependen de sustrato. Sí, de su sustrato, y la capacidad cognitiva, llamémosla, de un hormiguero es perfectamente clara, perfectamente describible, pero no es comparable o superponible a la capacidad cognitiva de un ser humano o de un animal. O sea que a fines de siglo o comienzos del otro, no debería sorprendernos la emergencia de un concepto de mente en un sistema, llámalo tú, con muchas variables, complejo, con reglas de pasaje hecho por el hombre. Hecho por el hombre. Yo no veo ninguna objeción en principio para nada. No, eso siempre que la gente entienda que no se trata de tener computadores como HAL en 2001 no, hay que dejar ese concepto por lo que acabamos de decir. Esto no sería vamos a clonar. No solo no vamos a clonar, sino que el aspecto de esos sistemas se van a parecer mucho a estos animalitos artificiales. Así que van a tener que tener un cuerpo, van a tener que tener reglas decir, van a ser agentes activos en el mundo. No van a ser estas tremendas máquinas encerradas así con una capacidad de deducción. La deducción, de hecho, todo lo que es el cálculo, lo que asociamos a las computadoras, es lo menos interesante para tener inteligencia en un sistema natural. Y la inteligencia artificial reciente lo muestra muy claramente, que la inteligencia en realidad es una inteligencia mucho más fuerte cuando es tácita, cuando es activa, cuando viene de la manipulación sensorimotriz del ambiente, suponte tú.
Eso es mucho más importante que pensar de que va a reconocer todas las palabras del mundo, va a conocer todas las reglas del juego de ajedrez o todo lo que tú quieras. Eso es una inteligencia periférica y menor. La verdadera raíz de la inteligencia del ser vivo es estar en el mundo y manejarse en el mundo. Y eso es preconceptual, es prelingüístico. Eso en realidad es un mensaje para trivial. Fíjate que hace poco leía, me sorprendió mucho, pero tú tienes que conocerlo. Hay un tipo en París que DAN, el apellido, que ha trabajado mucho en ver cuáles son las nociones aritméticas que según Piaget estaban asociadas al lenguaje, aritméticas de base me refiero, no ecuaciones diferenciales o algo muy complejo, y sin embargo parece que es todo el producto de una historia probablemente entre evolutiva u otra, que tienen hasta algunos mamíferos que pueden diferenciar entre el 1, el 2, el 3, etcétera, pero a nivel de circuitería en el cerebro. Tú hablabas de construir, tú hablabas que nos deben sorprendernos este tipo de cosas, pero ¿qué significa eso? Porque hasta ahora tú hablabas del lenguaje. El lenguaje para nosotros... No, yo no hablaba del lenguaje. ¿Por qué me decís que hablaba del lenguaje? Yo no hablaba hasta ahora del lenguaje, yo hablaba justamente de todo lo que es típicamente mental, pero que no necesariamente implica lenguaje. En ese sentido me refiero, es decir, que no requiere lenguaje, lenguaje. Lo que me trae a colación este otro ejemplo. Seguro. Que incluso el reino sacrosanto, aparentemente, ya de los números de la aritmética, que según Piaget y toda una escuela decía que requiere el concepto de lenguaje, aparentemente no es así tampoco. Así es. Yo creo que esa es otra de las cosas bien interesantes que toca lo que estábamos diciendo antes, es decir, que cuando hablamos de la mente, hasta ahora la mente siempre ha sido como a la Piaget, considerada como las primeras ideas del computador. Siempre nos vamos directo a la cosa abstracta, a las categorías y a los cálculos posibles. En cambio, lo que muestra todos estos resultados y que viene de esta mirada dinámica, es decir, encarnada de agentes activos en el mundo, es que gran parte de lo fundamental en el fenómeno mental en realidad viene simplemente de la capacidad de moverse en el mundo, como decía hace un momento. Ahora, eso moverse en el mundo, curiosamente, trae consigo una tal riqueza que cuando tú lo miras de afuera dices, pero sí, claro, ahí hay un concepto de número, o ahí hay un concepto de categoría, o ahí hay un concepto, por ejemplo, de aprendizaje que es tan sofisticado como el aprendizaje que hacemos en la escuela. Es decir, todas las grandes capacidades mentales empiezan a aparecer solitas. Y es por eso que hoy por hoy yo creo que lo que es específico de la mente humana es en realidad difícil de decir. ¿Qué de la mente humana no encontramos en los primates? Humor, ahí está. Emoción, ahí está. Altruismo, ahí está. Estoy hablando de las cosas que a la gente les toca. No vamos a hablar, por cierto, de emoción, de apego, de fantasía. Claro, siempre queda el lenguaje, ahí volvemos lo del lenguaje, que es cierto que el lenguaje humano es un punto singular en la evolución, y eso no hay tutía, digamos, eso es así. Pero el lenguaje aparece, me gusta siempre decirlo así, como la cereza encima del queque, que todo lo que es abstracto, todo lo que es cálculo, todo lo que es formal, todo lo que nos parece disociado a la gran inteligencia típica en las matemáticas, es la cereza en el helado, y que son como las puntas de las montañas, las nieves así en una cadena de montaña, ahí es lo que vemos, porque es lo más visible, pero debajo está la masa, que es lo que permite esta emergencia. Es por eso que no hay ninguna razón para pensar, desde mi punto de vista, como yo veo las cosas, que no hay conciencia, que no hay experiencia en todos los animales que nos rodean. Hemos hablado de seres vivos, de seres humanos, hablas de primates, donde hay una historia. La palabra historia creo que es muy importante en esto, comparado con lo que usualmente trata de hacer, digamos de alguna manera, la ingeniería o la tecnología contemporánea, o mucha, ya no contemporánea tal vez, que es aislarse de la historia, concebir un plan y realizarlo. Nosotros tenemos por un lado gente que es completamente adaptacionista o evolutiva, que te dice que nuestro cerebro, o el de los primates superiores, es el resultado frente, comillas, a un óptimo evolutivo en un momento dado del medio ambiente que le tocó vivir al homínido en cuestión o al bicharraco en cuestión. Pero también no podemos dejar algo a la casualidad en esa historia, en un momento dado, en la evolución de nuestro cerebro, de lo que tú me estás diciendo, de nuestra mente, de lo local a lo global.
Claro, yo creo que ahí tenemos que reformular un poco la cosa, Eric, en el sentido siguiente, que es cierto que, otra vez, el reflejo adquirido desde el buen Charles Darwin es que la evolución es una cosa de optimización, que es el más apto, que es el valor adaptativo mejor, que es lo que ha permitido que tal y tal sobreviva, que los otros están todos muertos. Entonces, esta noción optimacionalista o adaptacionista, como tú dices, de la evolución. Pero lo que hay que decir es que esa noción adaptacionista es una idea también, como la de la noción de que la mente es un computador, que ha sufrido mucho cambio en el último tiempo y que hoy por hoy una parte muy sólida de la comunidad científica no mira las cosas así. Que la evolución, en el fondo, funciona con presiones selectivas, es decir, hay un cierto efecto de condiciones de borde, digámoslo, que vienen del ambiente, de la situación del ambiente, y que claro, si llueve mucho, no llueve nada, no es lo mismo que si es un año normal, etcétera, etcétera. Pero que la gran parte de la historia bonita, creativa e interesante de la evolución en realidad es intrínseca, es decir, tiene que ver con las capacidades propias de los organismos de ir generando nuevas formas y nuevas diversidades. Cuando yo tengo una nueva generación, lo que sobrevive no es el óptimo, en realidad es un montón de gallos, de montones de descendientes que tienen estilos ligeramente distintos y que todos más o menos se las arreglan. Y entonces en la evolución hay una constante creatividad y que las formas que van apareciendo son formas que tienen mucho más que ver con las capacidades creativas intrínsecas, inmanentes a las especies, que a una especie de selección externa que viene del ambiente. Y es por eso que la naturaleza es más que nada una especie de barroco que de diseño germánico. Y son dos visiones muy distintas de la evolución. Entonces, con respecto a los fenómenos, por ejemplo, de lo mental, hay algo que no ve, uno mira la historia de la evolución, en realidad hay para todo. Lo que es, por ejemplo, si uno examina un tiempo que yo me dediqué mucho a estudiar, por ejemplo, la visión de colores, por supuesto, que es un ejemplo muy lindo. Esto tenés que caer, los pájaros, los peces, los insectos, las abejas, los primates, que son malos para eso, de hecho, pero los pájaros, que son una maravilla, y los primates superiores como nosotros, cada uno tiene su cuento de lo que es el color en el mundo, y cada uno tiene su manera de mirar el mundo como coloreado, y que, bueno, no hay ninguna, por cierto, contradicción, es como que cada uno se cuenta su historia, y son todas historias aceptables. Entonces, no es que el mundo nos imponga la versión políticamente correcta de lo que es el color en el mundo, porque si fuera así, o los pescados están equivocados, o los pájaros están equivocados, o nosotros estamos equivocados. Porque alguien tendría que tener la razón, por así decir. Pero nuestros sistemas son tan distintos, tan incomparables, inconmensurables, que en el fondo todos tenemos razón. Y es una cosa de tolerancia. Eso es muy lindo porque nos lleva una cierta humildad y tolerancia con respecto a lo que es lo real. Exactamente. Y que por lo tanto en la evolución, es un mensaje muy importante de la evolución, mirada, como decían los ingleses, poco después de Darwin, como decían, la naturaleza roja en el diente y en la garra. No. Es sobre todo un fenómeno, primero, de creatividad inmanente a la genética y a las capacidades de desarrollo de un grupo animal. Segundo, enormes recursos en la cooperatividad. O sea, esto de creer que la evolución es una cosa de la pelea, de la sobrevivencia del más apto. Bueno, cada vez hay más evidencia que la sobrevivencia del más apto es el que es más apto a cooperar. Y que entonces las invenciones colectivas, que por definición tienen que ser tolerantes, tienen que ser diversas, que no pueden ser cortadas todas por el mismo corte, son las más fuertes, son las que más han dado, por ejemplo, transformaciones a nivel de los primates. Es evidente, cada vez más es evidente. Entonces, es como rehacerse el cuento de la evolución otra vez, y que la mente, por lo tanto, no es un fenómeno estrictamente que está destinado a adaptarse, a reflejar tal o tal condición del mundo. Es también un juego de la evolución. Hay algo, todo esto es algo muy lúdico, ¿eh?